Muchas gracias a todos y sobre todo a Susana y a Pedro por la invitación. La verdad, siempre es un placer estar aquí, estar además en esta ciudad fantástica. Voy a empezar mi ponencia hablando un poco a partir de la palabra exponer. Exponer, no solo como muchas veces lo entendemos, son un juego de palabras que están en castellano, no sé si en portugués funcionan igual, pero probablemente sospecho que sí, porque finalmente exponer también como explicar ordenadamente una cosa para darla a conocer a alguien, ¿no? Un poco a partir de eso, no necesariamente de la idea de exponer como una exposición, digamos, como la exhibición, sino realmente sobre, finalmente lo que hacemos para nosotros desde Arquine y desde Mextrópoli también es aprender a presentar proyectos, a contar historias, pero también a poner las cosas de forma que puedan ser vistas por todos. Y eso de cierta manera para nosotros también es la construcción del espacio o del diseño. Exponer también como exhibir, todos al final como sinónimo de publicar. Exponer como informar, como contar lo que está sucediendo, como manifestar. También como espacio no solo manifestar, no solo como protesta, sino también como una manera de sentar las bases, de hacer un manifiesto de lo que se piensa. Como formular, también nos parece importante este sinónimo de exponer, de preguntarnos, pues de formular las preguntas, sinónimo exponer, exhibir como sinónimo de congregar, de expresar, y para expresar también de experimentar. Un poco vengo ahora con esta cita, es una cita que me parece importante de Beatriz Colomina, que dice que la historia de los medios de comunicación en arquitectura es mucho más que una nota al pie a la historia de la arquitectura. Las revistas, las galerías inventan movimientos, crean tendencias, lanzan figuras internacionales, promoviendo a los arquitectos, pero ayer también, por ejemplo, viendo la exposición de Álvaro Siza en Serralves, veía que una de las frases que están como parte de los textos de sala, precisamente, y toda una parte de la exposición son esas publicaciones, o algunas, obviamente, de esas publicaciones que de cierta forma han contribuido a dar a conocer la arquitectura de este gran arquitecto de acá, de Oporto. Y exponer, y vuelvo a esto, como la manera en la que desde Arquine y también desde Mextrópoli nos interesa entender lo que hacemos, que para nosotros es hacer arquitectura. Hacer arquitectura es trabajar con el espacio, es entender el espacio, es también construir sus límites para construir discursos a partir de distintos formatos. Arquine, que es de donde vengo y que tiene 22 años, y pensaba ayer si este mapa debía ampliarlo o no, y dije, no, pues en Arquine realmente lo que hacemos se hace desde México, con una mirada hacia Latinoamérica principalmente. Si bien nació como una revista de esas de arquitectura, donde publicamos proyectos, desde la editorial del primer número de la revista se definía como un proyecto hecho de proyectos que buscaba la construcción de una cultura desde la arquitectura. Y para nosotros esa es la definición más importante de Arquine. No somos un medio de difusión, no somos una plataforma que comparte datos, somos realmente un espacio que construye un discurso cultural desde la arquitectura a través de distintos formatos que también con el paso del tiempo han ido cambiando, han ido evolucionando, se han ido adaptando y se han ido convirtiendo en muchas cosas. Hay una numeralia, por ejemplo, de que tenemos 89 números en la revista, pero también empezamos a hacer concursos, libros. Hoy en día Arquine en su parte editorial tiene más de 180 libros publicados, principalmente de arquitectura mexicana, pero ya también de arquitectura chilena, de arquitectura peruana, ecuatoriana, española, de Barcelona principalmente. Ahorita estamos ya haciendo el primer libro de Madrid. Y finalmente también todo lo que hemos construido a partir de esos nuevos formatos que son las redes sociales, una plataforma en la cual nos siguen, nos leen, nos escuchan, interactúan con nosotros más de 500.000 personas
y los congresos o festivales de arquitectura. Voy uno a uno, exponer cómo informar, pero para nosotros desde las revistas la función no es informar, es generar contenidos y provocar reflexión. La historia de la arquitectura, pues podríamos mencionar aquí muchísimas revistas que han contribuido a conocer lo que hoy conocemos como la historia de la arquitectura, pero principalmente me interesan o nos interesan las revistas no que simplemente se dedican a publicar los mejores proyectos de los arquitectos actuales o que están haciendo cosas, sino también a poner sobre la mesa temas que provoquen reflexión. De hecho, aquí no traigo la imagen porque estos son los primeros 80 números, pero el último número, que es el 89, se llama, por ejemplo, Lo que falta, porque principalmente está basado en arquitectura o lo que se ha hecho en México a 2 años de la reconstrucción tras los sismos, los terremotos que afectaron México en el 2017. Esa es la arquitectura que nos interesa, no por local en este caso, sino porque simplemente estamos poniendo sobre la mesa temas que nos permiten construir cultura, que nos permiten generar esas reflexiones que van más allá de nuestra disciplina, de nuestra profesión, para realmente poder abrirla a una comunidad. Y para abrirnos y compartir con todos, y ahora sí todas también las generaciones, este formato de revista pasó a, no se convirtió del todo, seguimos haciendo la revista, pero digamos que se empieza a duplicar de una manera también distinta, con unos contenidos diarios, sin saturar, pero siguiendo también esta línea de temáticas o de intereses públicos que trascienden a la arquitectura para arquitectos o al diseño para diseñadores. Y la revista, nuestra página web, que es arquine.com, como dice aquí arriba, no lo logré, pero bueno. Básicamente se trata de a diario construir contenidos de distintos tipos que se van acercando a temas que atañen a toda la sociedad, como pueden ser temas que tienen que ver con movilidad, con espacio público, con políticas públicas también, todos esos temas que muchas veces desde las escuelas de arquitectura o desde la arquitectura discutimos poco, pero que finalmente son claves para decidir nuestro quehacer. Esto, por ejemplo, es también, cuando hablamos de esos otros formatos, es la página de Facebook, que son formatos que a medida también que los hemos ido trabajando, hemos ido entendiendo cómo se comportan, ¿no? Y cómo los contenidos no es algo que se producen para un medio y finalmente se replican en esos otros formatos, sino cómo cada uno de estos formatos te va pidiendo, te solicita una manera distinta de compartir la información, no solo de compartirla en términos de tamaños, un video más grande, un video más chico, sino también cómo poder transmitir ese mensaje, cómo construir ese discurso, cómo exponer una idea a través de medios que son totalmente distintos, como por ejemplo también nos pasa con el Twitter, que si bien todos son medios masivos de comunicación que nos llega ahora sí que a nuestras manos de manera directa, pues cómo realmente entender, cómo transmitir de mejor manera las ideas en cada uno de estos formatos. O el Instagram, que si bien es el más nuevo de los que nosotros manejamos, pues básicamente es un medio que ha crecido sumamente rápido, viralmente, y que gráficamente te permite transmitir muchas ideas, lo cual a nuestra disciplina le ayuda muchísimo. O el canal de YouTube, donde se pueden suscribir, que tiene más de 300 entrevistas o videos enfocados principalmente a arquitectos o diseñadores o artistas que trabajan en los temas que nos interesan, que son la construcción de la cultura ciudadana desde la arquitectura, o básicamente conferencias o diálogos, distintos formatos también. Como pueden ver allí, hay desde entrevistas cortas de 7 minutos hasta formatos mucho más largos de casi 1 hora de exposición. Pero para nosotros, desde Arquine, también hacer arquitectura, exponer arquitectura, es hacer preguntas. Hacernos las preguntas que nadie se hace, es formular ideas. Los arquitectos tenemos que tomar la responsabilidad de hacer las preguntas. Hace un ratito Mónica mencionaba que en la comida hablábamos del tema de los concursos
Y en México, pues es que ni podríamos discutir cuál es la mejor manera de hacer un concurso porque no existen los concursos para designar un proyecto. No es un método, digamos, no es el método legal, no existen métodos. El método es que el gobernante de turno pues invita al amigo del momento a hacer el proyecto que quiera. No hay ningún tipo de legislación para los arquitectos, ni mucho menos. Y lo que empezó a hacer Arquine desde hace 22 años, también 21 años, es también hacer esos concursos. Si el gobierno no establece los lineamientos o pone sobre la mesa las reglas para que la arquitectura y el diseño se formalicen de la manera en que todos quisiéramos que fuera, nosotros como sociedad civil tenemos la responsabilidad de pues, tomar digamos, las riendas y hacer esas acciones posibles. Y empezamos a hacer concursos. Al principio eran concursos de ideas, poniendo un tema sobre la mesa, un tema que podía ser de interés para todos. Por ejemplo, en este que está aquí, se había anunciado la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, lo cual hacía que quedaran, digamos, vacías o en desuso, no vacías, 700 hectáreas dentro de la ciudad, que es donde ahorita está el aeropuerto, y un poco, ya que el gobierno no decía qué iba a pasar con eso, ni no se sabía, y sigue sin saberse, porque ahora todo cambió, porque bueno, el proyecto del aeropuerto, el nuevo gobierno lo eliminó, así de simple, pero en su momento hicimos un concurso para que los arquitectos o diseñadores pensaran o participaran en esa lluvia de ideas que puede ser qué hacer con el futuro exaeropuerto, que hoy en día sigue siendo aeropuerto. No sé si esto que parece muy enredado en portugués se entiende, pero así es un poco México también, ¿no? Es un poco ir y venir y con un nivel de incertidumbre en cuanto a esas decisiones políticas bastante alto. Pero bueno, seguimos haciendo concursos y ese concurso dejó de ser un concurso de ideas, que finalmente simplemente se ponían sobre la mesa pues, cientos de ideas de todo el mundo, porque es un concurso abierto, público, es anónimo, por lo tanto puede participar desde un estudiante muy joven hasta despachos ya de profesionales, y lo transformamos en el concurso de un pabellón, de una instalación que se construye dentro del marco del Festival de Arquitectura y Ciudad Metrópoli, que pues, es de los que también les vengo a hablar, que es este festival que hacemos desde Arquine. El concurso ahorita pues, tiene abiertas las inscripciones hasta el 3 de enero de 2020, entonces si aquí alguno de los que me escucha está interesado en participar, pues adelante. Finalmente lo que se construye es un pabellón para que se instala en la Alameda Central de la Ciudad de México. La Alameda Central es la primera plaza pública de la Ciudad de México y la cual la transitan en un fin de semana más de 1 millón de personas. Entonces es una experiencia intensa, emocionante y una gran oportunidad. Pero volviendo un poco a esa idea de la construcción de la cultura, que es lo que nos interesa desde Arquine, hablamos también de libros. En Arquine vemos los libros como ese espacio al que puedes ir y volver para encontrar ideas con una temporalidad distinta. En cualquier momento tú puedes regresar a un libro para construir cultura, para nutrirte de información. Por eso nos parece sumamente importante publicar. Lo que se publica queda, lo que se publica en las revistas finalmente tiene un componente de temporalidad muy importante, pero lo que se publica en los libros nos interesa que sea, si bien es el reflejo de un momento y de una época, es algo que finalmente construye y te puede servir para entender ese momento y esa época independientemente de cuándo o cómo llegue a tus manos ese objeto. Nos gustan los libros, por eso hicimos este proyecto, este trabajo que se llama Radical, 50 arquitecturas latinoamericanas. Esto es un libro que reúne 50 proyectos construidos por oficinas de arquitectura en América Latina, todos menores de 50 años en el momento de su publicación, algunos ya tienen los 50,
Pero aquí era otro detalle interesante lo que de cierta manera nos llevó a hacer esta publicación. Radical es un libro que se basa sobre todo en entender qué pasa a partir de esa crisis del 2008, una crisis que aquí en Europa pues, nos afectó, y digo nos porque yo estaba en ese momento también aquí en Europa. Vimos como los mercados y sobre todo nuestro gremio de la construcción, finalmente donde nos movemos los arquitectos, se vio sumamente afectado también en Estados Unidos y en muchos otros países. Sin embargo, en América Latina, que podría decir que estamos acostumbrados a las crisis o que siempre vivimos en crisis o que las crisis las tenemos con una frecuencia muy grande, digamos que ni nos enteramos de esa crisis, aunque se oiga a veces un poco fuerte. O sea, claro que sabíamos, leemos los periódicos, todos sabíamos que había una crisis muy fuerte en otras partes, pero América Latina seguía viviendo en las mismas condiciones que ha vivido siempre, con altos niveles de incertidumbre, con muchísima pobreza, con pocos recursos y con mecanismos poco eficientes a la hora de llevar a cabo proyectos de arquitectura. El libro que lo editamos, o lo edité con Miquel Adrià, pues finalmente reúne 50 proyectos que muestran un poco cómo en América Latina se siguen construyendo arquitecturas, no solo a pesar de la crisis, sino entendiendo cómo trabajar con esa crisis constante de un continente con problemas, siempre con problemas, a partir del uso de ingenio, alejada un poco de esas arquitecturas que se venían dando de grandes presupuestos, de grandes recursos, de alta tecnología, y entendiendo cómo trabajar con el material del lugar, convirtiendo o colocando al arquitecto como ese arquitecto activista que se encarga un poco de gestionar recursos, fuerzas y lo que tiene y el material que está al alcance de su mano para construir formas realmente sorprendentes. Algunos de los ejemplos que voy a ir pasando rápidamente en orden alfabético, no tiene ningún otro tipo de orden en esta selección. Son de arquitectos, bueno, este es Nicolás Campodónico en Argentina, una capilla, entendiendo, por ejemplo, el uso de un solo material, buscando siempre esa riqueza espacial, esa riqueza en formas muy puras. Pero también está este otro ejemplo de Esteban Tannenbaum, una pareja de arquitectos de Argentina. Esto es un colegio que tenía, por ejemplo, otra limitante, que era la limitante del tiempo, además del presupuesto, como siempre en nuestros casos, que básicamente solo tenían el periodo de vacaciones escolares del descanso de la escuela para construir todo el nuevo edificio de esta escuela. Por lo tanto, pues también los materiales tenían que ser sumamente ensamblables, una obra muy práctica de construir, o algunos otros proyectos como este que me parecen sumamente inteligentes. Esto es una reconversión de una nave industrial en las afueras de Sao Paulo, de Bloco Arquitectos, y cómo con pequeños gestos de casi la utilización del mínimo de recursos, o sea, con el bloque más barato del mercado y haciendo simplemente, digamos, este quiebre en la fachada, construye un acceso sumamente rico espacialmente para un espacio que en el interior es una nueva galería de arte, diseño, etcétera, y cómo incorporan también pues, el arte público, los grafitis y un poco lo que hay en el lugar, en esta zona casi abandonada industrial de Sao Paulo, para hacer de este edificio pues, para su transformación. O también estas arquitecturas temporales, pero que desde que se entienden o desde que se construyen están hechas con gran destreza, gran inteligencia. Esto es un pabellón temporal para una feria internacional de diseño, y básicamente pues, a partir de puros andamios y los containers, dentro de los containers va el contenido, valga la redundancia, de esta exposición, que iba a estar solamente unos meses, y el hecho de utilizar los andamios permitía que fuese una construcción sumamente rápida y de montar y desmontar y barata también. O proyectos como este que nos parecía muy importante incorporar, que es finalmente
el proyecto de un pavimento, cómo a partir de trabajar en el pavimento, de trabajar la calle, estamos construyendo ciudad, estamos haciendo arquitectura, y que a veces, digamos, los arquitectos tradicionales nos olvidamos muchas veces de cómo el trabajar la calle, la acera, es fundamental en nuestros proyectos. Hace un momento mostraba Mónica esta imagen de la acera y cómo hacerla accesible no solamente para los discapacitados, sino simplemente a hacer una acera que nos haga todos parte de una misma historia, ¿no? Proyectos como este es un edificio en Sao Paulo también, en una zona muy conflictiva, pero casi sin valor histórico, pero que a la hora de su rescate, a la hora de incorporarle usos culturales, pues obviamente lo estás pues trayendo, lo estás reactivando. O hablar de Chile en arquitectura, que muchas veces hablar de Chile es hablar de paisaje, pero más que entender la arquitectura como cajitas bonitas, vamos a decirlo muy claro, es también entender cómo hacer para construir en estos lugares. Esto es en las Torres del Paine, al sur del continente americano. Y finalmente todo el proyecto está basado en la dimensión máxima que podían tener estos perfiles para entrar en el camión y en el barco que permitía llegar hasta este lugar. A partir de entender esa limitante técnica, esa limitante de, pues, básicamente, cuál es el tamaño del perfil que puedo trasladar hasta allá, pues se construye todo este proyecto. Proyectos también pues, de gran escala, seguramente lo han visto, de Alejandro Aravena, de Elemental. Finalmente, no todo es arquitectura hecha, digamos, con barro o con palitos o con bambú. También hay estos proyectos donde sí con presupuesto, pero también entendiendo con gran destreza e inteligencia cómo se puede trabajar un edificio de esta macroescala sin ningún tipo de acondicionamiento externo climático. Puede hacer un edificio mucho más sustentable, un edificio mucho más amable, aunque tenga esta presencia, esta gran caja que se impone sobre el paisaje. Esto también es un colegio en Chile, es una gran envolvente que finalmente permite hacer la reforma de un colegio también solo en los 2 meses del verano en Chile, de las vacaciones escolares, entendiendo esas limitaciones de tiempo y de presupuesto. O que es en Valparaíso, este sí fue el resultado de un concurso público, era la reutilización de un espacio en una excárcel, que era el único terreno plano en Valparaíso. Valparaíso es una ciudad sumamente montañosa, y finalmente en este espacio, que era una cárcel, estaba la cancha de fútbol, el espacio plano más grande de todo Valparaíso, y ahí se construye este nuevo centro cultural que se llama Ex Cárcel de Valparaíso. Este otro proyecto, perdón si paso muy rápido, pero quiero contarles mucho más. Este otro proyecto, por ejemplo, es resultado de la biblioteca que se hace después en Constitución, después del terremoto de 2010. Un proyecto que forma parte de todo un plan de reconstrucción, un plan que sigue en curso. La reconstrucción, y si es algo que hoy en México lo estamos viviendo, no es algo que, si bien un terremoto dura 40 segundos, 1 minuto, el proceso de reconstrucción puede durar muchos años, y este es uno de los proyectos quizás más interesantes que han resultado de esos planes maestros de reconstrucción. O hablar también de arquitecturas en equipo, ¿no? Algo que en América Latina es muy común. Por ejemplo, es un equipo de unas arquitectas colombianas con unos arquitectos peruanos que se juntan para ganar este concurso, para participar en un concurso que ganan, de reforma del nuevo Museo de Arte Moderno de Medellín, y obviamente pues con estas cajas de concreto que se superponen. O estos otros proyectos de Daniel Feldman e Iván Quiñones. Esto es una escuela en La Guajira, que obviamente vemos como parte de la utilización del bambú de una manera pues sumamente recreativa, sumamente lúdica, que permite a los niños pues entender que no importa dónde estés, en los lugares más alejados puedes tener un espacio digno para el aprendizaje, que es un proyecto además que en Colombia pues fue un poco liderado desde el gobierno, que
que era un programa de construcción de escuelas. De hecho, era muy interesante que no le llamaban escuelas, sino centros, parques educativos. La idea de parque educativo creo que es un concepto muy potente, pues que permite también entender que no solamente aprendes, sino también pues, disfrutas ese momento. O esto, que es también otra escuela en Colombia, de Plan B, entendiendo que el lugar donde se coloca pues, no solamente tiene otras condiciones, en este caso es una zona inundable y por lo tanto pues, utiliza esta idea del palafito con techos inclinados por las fuertes lluvias y el cerramiento de bambú para pues, hacer los espacios interiores, son aulas, son escuelas, etc. Este es un proyecto de Camilo Restrepo, que además de hacer esta caja de un concreto pues, pigmentado, sumamente interesante, es un beneficiadero de café. Es el lugar donde se procesan los granos de café después de que se recogen de la siembra. Y lo interesante es que esto se hace solo en una época del año. Digamos, el ciclo que tiene el café solo permite que este proceso se haga unos meses del año. Y los otros meses del año era un edificio, o son edificios, los que tienen esta función, que suelen quedar en desuso. Lo interesante de este proyecto es cómo trabaja con la comunidad para realmente convertir este mismo espacio que durante unos meses del año funciona como el lugar donde se procesa el café, en un espacio donde también se dictan clases de computación, se dan talleres de muchos temas. Este, por ejemplo, es otro proyecto en Costa Rica, de Entre Nos Atelier, también junta no solamente a la comunidad, sino también a la empresa pública, digamos al gobierno y a las empresas privadas para hacer este centro comunitario. O esta escuela de Alborde, en Ecuador, que finalmente se van y dicen, bueno, con $200, ¿qué es lo que yo me gasto en una tesis para graduarme en Ecuador? Pues me voy a una comunidad y les construyo una escuela. Entonces es como entender también dónde está la necesidad para pues, ayudar a esas comunidades desde la arquitectura. Proyectos como este que enmarcan el paisaje, esto es un mirador en la boca de un volcán, que podría tener este lenguaje del Highline o de formas más contemporáneas, o este otro, finalmente, una capilla en El Salvador, con esta forma totalmente, pues, digamos, este gran vacío que marca el paisaje, extruyendo el interior de este cubo. O proyectos como este, de Ambrosio Echegaray, esto ya es México, que parece inacabado, que parece que no estuviera terminado, y finalmente es entender cuáles son los elementos mínimos para desarrollar la función que lleva este espacio. Este es el lugar donde se fabrica el mezcal, que es, digamos, la denominación de origen del tequila en una zona de México. Es como un tipo de tequila. O Atelier Arts, que pues esto es unas bodegas industriales también en México, cómo entender la forma ideal y los materiales más idóneos para hacer el espacio industrial. Tatiana Bilbao en el Jardín Botánico de Culiacán, que finalmente deja que el jardín sea el gran protagonista y simplemente coloca pequeñas piezas para cubrir el programa. Algunas son los baños, algunas son un espacio como de anfiteatro al aire libre. O este, de Cano Vera, que es uno de los más interesantes desde mi perspectiva, es un centro comercial, una plaza comercial, eso es un espacio donde solo hay tiendas, pero entiende un poco dónde se coloca, el lugar donde está, y a partir de pura madera construye estas tiendas. Manuel Cervantes, que finalmente el proyecto que mostramos aquí es un CETRAM, un centro de transferencia modal que pues mezcla obviamente también los elementos mínimos en infraestructuras de gran uso. O Frida Escobedo, cómo reforma un espacio, el taller de David Alfaro Siqueiros, con la utilización de un solo elemento, que es este muro de celosía, que va finalmente construyendo las nuevas salas. Otra escuela construida pues también a partir de puros hexágonos, lo que permitían que en cada periodo escolar la escuela pudiera crecer. O esta cancha de Rosana Montiel, este espacio deportivo, que finalmente solo busca los usos que la comunidad que necesitaban de espacios cerrados, se incorporan en los lados, digamos, en los lados largos de la cancha, en esta especie de
del lado extruido para poner allí aulas, centros comunitarios y la cancha que sigue siendo, que era una cancha informal que no existía, solo existía por el mismo uso que ya le daba la comunidad a este espacio, cómo construye todo este nuevo lugar. Arquitecturas efímeras que se colocan en espacios de gran escala, como es el Zócalo de la Ciudad de México. Esto es productora con una instalación para la Feria de las Culturas Amigas, o también el estudio MMX con la misma instalación, en el Zócalo para la misma feria del siguiente año. Esto es en Paraguay, Gloria Cabral y Solano Benítez, con la utilización del ladrillo para generar nuevas formas que dieran nuevas expresiones a una clínica. Esto es una clínica infantil. O Lucas Fuster con la utilización de la llanta de los coches para construir este parque infantil. Escuelas en Perú, dentro del Amazonas, como también buscan siempre este espacio central. O, por ejemplo, este proyecto de Alejandro Hayek en Venezuela, en una zona de barrio sumamente consolidado, cómo incorpora prácticamente este elemento que se posa dentro de lo que ya existe, construyendo un espacio comunitario y una cancha deportiva para darle a la comunidad esos lugares de los que carece. Este proyecto Radical es un libro que busca más que publicar obras, busca finalmente construir un discurso de lo que se ha hecho en América Latina en esos años, digamos, de 2010 a 2017, de hecho, y finalmente poner sobre la mesa cómo en América Latina hemos seguido construyendo con gran ingenio, con pocos recursos. Todos los proyectos que contiene el libro son arquitecturas públicas o de uso colectivo, quiero decir, son escuelas, universidades, centros comunitarios, centros culturales, lo cual nos parece importante que los arquitectos sigamos viendo. Me faltan, no sé, creo que ya se me acabó el tiempo, pero voy a terminar con otras cosas que hacemos en Arquine, y que es finalmente ver la arquitectura como un espacio crítico de pensamiento. Y para construir esos espacios de crítica, nos parece importante no solo curar a través de temas, no solo poner sobre la mesa esos temas como posiblemente lo hacemos a través de la revista o de algunos libros, sino también a través de formatos. Y experimentar, nos gusta experimentar a través de esos propios formatos. Creo que una de las razones principales para hacer lo que hacemos es porque nos gusta hacerlo. Y nos gusta entender cómo también hacer eventos nos permite ser capaces de entender no solamente nuestra disciplina, sino también esa ciudad en la que construimos lo que hacemos, no solo la ciudad de las revistas o de los libros de arquitectura, sino las necesidades de esa ciudad que habitamos. En Arquine empezamos a hacer congresos de arquitectura en el año 2000, de hecho. Aquí hay algunas imágenes de algunos de esos congresos invitando grandes arquitectos, grandes nombres, en un teatro, primero como después un poco más grande, y generando estos espacios donde venía un señor y nos contaba un poco qué había hecho, su experiencia, y un poco más, ¿no? Nos conocíamos, habían algunas discusiones y estaba muy bien, pero finalmente, después de 14 congresos, nos dimos cuenta que teníamos que hacer más, que además la arquitectura, y sobre todo desde Latinoamérica, cada día tenía que ser vista más como una disciplina en relación con la ciudad, que además la ciudad, o nosotros como arquitectos teníamos como dos deudas pendientes o dos temas pendientes con la ciudadanía. Uno era que la ciudadanía entendiera la importancia que tiene la arquitectura para ellos, pero también era explicarle a los arquitectos o explicarnos a nosotros los arquitectos lo importante que es que nuestra disciplina trabaje con la ciudad, porque no solamente es que ellos no saben que nos necesitan, sino que nosotros tampoco sabemos cómo ir a la ciudadanía y explicarles para qué somos buenos. Y un poco a partir de esa idea, ese congreso de arquitectura se transformó en un festival de arquitectura y ciudad. Decidimos salir de las paredes de un teatro para llevar la arquitectura a la ciudadanía, a partir de distintos
maneras de vincularnos con la ciudad. Desde un principio decíamos, bueno, la ciudad hay que escucharla o tenemos que escuchar lo que pasa a partir de pláticas o conferencias, observar también lo que sucede a partir de exposiciones, proyecciones urbanas, hablamos un poco también de cine. Finalmente el cine es una de esas disciplinas que nos permite conocer las ciudades. Muchas veces conocemos las ciudades es a través de esas pantallas y de esas historias que nos cuentan. Diálogo, creo que esta es una palabra que cada día más cobra importancia al entender el valor de dialogar, de sentarnos en una mesa distintos actores a hablar de los mismos temas, ¿no? Y cuando digo distintos actores, y una de las cosas que hemos perseguido en Mextrópoli es finalmente que no sea un festival de arquitectura para arquitectos, sino que realmente podamos tener en la mesa a los tomadores de decisiones, a los funcionarios públicos, es decir, a gente del ayuntamiento, de los congresos, a gente, a políticos, a poetas, a cronistas, a artistas, a distintas disciplinas que finalmente todas estamos habitando en ese mismo espacio que llamamos, en este caso Ciudad de México, pero que llamamos las ciudades. Participar también, pues hacemos talleres, ferias especializadas de diseño o de otros temas, de gastronomía, desplazarnos por la ciudad. Esto nos parece sumamente importante, construir rutas, construir circuitos que nos permitan no solamente conocer, sino reconocer esa ciudad que habitamos y que muchas veces la vemos con la presión del día a día, del tráfico, de las distancias, de la inseguridad, de muchos otros temas que podríamos discutir. Y celebrar, pues también pasárnosla bien, porque finalmente es un festival y es una fiesta. Decimos que Mextrópoli es una ventana que se abre 4 días al año para vivir a través de la arquitectura una ciudad extraordinaria. Estas son algunas imágenes de Mextrópoli, de algunos festivales. Estas son imágenes de las conferencias, donde podemos ver a un Reiner de Graaf diciéndonos que la modernidad nunca existió, o por ejemplo a un Peter Zumthor en un teatro de unas 3.000 personas prácticamente lleno, o a un Sergio Fajardo, que es matemático de formación, pero exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, que fue la persona capaz de transformar a Medellín en una ciudad ícono del narcotráfico, como las vemos en las series de Netflix, a una ciudad referente de transformación urbana, desde sus políticas públicas, desde la manera en que también entendió que las acciones que se hacen desde el gobierno se tienen que hacer, se tienen que trabajar con las comunidades, pero también se tienen que comunicar. No sirve de nada que los políticos hagan proyectos o hagan planes si no comunican bien y entendiendo también a quién se lo están comunicando, cuáles son esas acciones que pueden llegar a transformar la ciudad. Es un tema también de mensaje y es lo que nos interesa, finalmente, construir discursos. Algunas otras cosas es finalmente construir eventos que nos permitan insertar el debate público en el espacio público. No tiene sentido seguir hablando de ese debate público en espacios privados, en espacios cerrados, y es lo que intentamos cuando hacemos algunas instalaciones. Por ejemplo, es un prototipo de cómo ampliar las viviendas sociales, bueno, ni siquiera sociales, las viviendas en los barrios más degradados de la ciudad, para que tengan un cuarto más. Esto, por ejemplo, es una sesión de cine al aire libre, cine pues, de arquitectura. Estas son algunas de las otras instalaciones que hemos hecho dentro del marco de Mextrópoli, los pabellones que surgen a partir del concurso internacional, pero también pabellones que hacemos con marcas y con arquitectos de referencia, digamos más profesionales, o este tipo de iniciativas que si bien es uno de esos pabellones, generamos una serie de acciones con la comunidad para participar. Por ejemplo, en este caso, esto que ven aquí son galletas, crackers, y aquí había guacamole, y si los niños o los ciudadanos querían coger una galleta con guacamole, tenían que intercambiarlo con un post-it donde dejaran una idea para la ciudad, ¿no? Esa pequeña sumatoria de acciones que va entendiendo, que va construyendo, no solamente a nosotros los arquitectos nos da una idea de cómo trabajar en el espacio público con los ciudadanos, sino también a los ciudadanos les siembra una idea de responsabilidad con su ciudad. Estas son algunas otras instalaciones. Esta es hecha, por ejemplo, por estudiantes universitarios. Bueno, está con cubetas, no sé cómo le dirían aquí, tobos. Pero bueno, esta, por ejemplo, me parece muy interesante. Aquí quienes vemos, este es Peter Zumthor
Gloria Cabral y Tatiana Bilbao, en una discusión en el espacio público. Era una mesa de diálogo sobre precisamente el diseño en la arquitectura, y estábamos allí en la calle. Bueno, luego persiguieron a Sumter varios para pedirle autógrafos y estas cosas, pero bueno, lo que nos interesa es eso, trasladar la discusión a la calle. Aquí vemos rutas en bicicleta, más pabellones, mesas de diálogo que también suceden en espacios como este, o esta otra que también es en la calle, algunas más pabellones, exposiciones. Estos son algunos números de la pasada edición. En 4 días tuvimos 65.000 asistentes o participantes de estas distintas actividades, 25 conferencias, 9 diálogos, exposiciones de arquitectura en distintos museos, más de 25 sedes, 8 eventos de cócteles, presentaciones de libros, talleres de trabajo, proyecciones de distintas películas de cine, rutas por la ciudad, libros, etc. Para el año que viene, pues ya el 20 de marzo del 2020, se lo pueden ir apuntando, ahí los esperamos. Pero bueno, un poco lo que les decía hace rato, nos interesa hablar de mucho más que arquitectura, y estamos siempre pensando en invitar a exalcaldes, a políticos, a escritores, como puede ser Valeria Luiselli, periodistas como Nacho Sabalbeascoa. Lucy McRae es artista, trabaja con el espacio, con el aire, con las sensaciones. O Neva Seré, por ejemplo, fundadora del Black Females in Architecture, diseñadora editorial. O sea, un poco cómo también esas distintas disciplinas se relacionan con la ciudad. Y ahora sí, que creo que me pasé mucho del tiempo, pero para terminar les voy a colocar un pequeño video que dura 1 minuto, también de Mextrópoli, para que sientan ahora un poco la emoción o la efervescencia de lo que es este festival. Para la mesa 10 pesos, llévate mantel para la mesa 10 pesos. 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 Si es que no me equivoco. Muchas gracias.